al ingeniero Juan Carlos Lloret, prefecto del Azuay, quien está hoy día con nosotros, y es una provincia que ciertamente está sufriendo pues el embate de la naturaleza, de la crisis hídrica. Se están salvando, pero por un pelito de los cortes de agua, por las lluvias medianas que ha habido en estos días. Sin embargo, en el tema de la prefectura, sí le pregunto qué tal, cómo estamos, prefecto. Sí le quería consultar, ustedes también tienen, si no me equivoco, pues la competencia de riego. ¿Cómo están trabajando en esta materia para que no haya escasez de alimentos en una provincia tan productiva como Azuay? Gracias, Jimmy. Un cordial saludo. Muy buenos días. Desde el Austro Ecuatoriano les mandamos un abrazo también a quienes hacen un café con JJ y a la audiencia, ¿no? Bueno, sumamente preocupados. Es una situación muy difícil la que está viviendo el Austro del país, no solo la provincia del Azuay. Son 74 días de estiaje, estimado Jimmy. 74 días. Si bien es cierto, hubo una lluvia esporádica el fin de semana, pero se necesita por lo menos una lluvia de una semana entera para poder recuperar las capacidades hídricas, recuperar el caudal de los ríos, ¿no? Efectivamente estamos pasando quizás una de las sequías más complejas que hemos vivido, a punto inclusive de tener racionamientos de agua, e incluso en algunos cantones más pequeños ya se ha tomado esa decisión de racionar el líquido vital. Estamos aportando como prefectura y en el COE provincial para poder impulsar todas las acciones que sean necesarias para garantizar el líquido vital, sobre todo para las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Y digamos, este es un efecto que hoy estamos viviendo del cambio climático. Alguien decía, ya viene el cambio climático, ya viene el cambio climático. Bueno, el día de hoy estamos viviendo. El cambio climático no es otra cosa que grandes periodos de tiempo de ausencia de lluvias, de sequías como la que hoy estamos viviendo, y luego cuando llega el invierno son precipitaciones de lluvia muy grandes en pocos minutos, en pocas horas, y eso impide que se evacúe toda esa capacidad hídrica a través de las quebradas y ríos. Por eso son las crecientes, por eso son los deslizamientos, al menos en topografías como la nuestra, que son zonas de cordillera. Entonces es lo que estamos viviendo, y creo que se necesita una serie de acciones, de planes, programas y proyectos a nivel nacional, no solo los esfuerzos que nosotros podamos hacer a nivel de la prefectura del Azuay, que tenemos un programa que se llama 1 millón de árboles por el Azuay. Tenemos sembradas 250.000 plantas. Todavía nos queda por sembrar 750.000. Estamos construyendo el vivero público posiblemente más grande del país, que son más de 3 hectáreas de vivero. Y tenemos firmado convenios con más de una docena de gobiernos locales para recuperar esos viveros. Es decir, el Azuay está planteándole, y quizás esto cale en las autoridades nacionales, en los diferentes niveles, que no solo se acuerden del Azuay cuando hay estiaje. Cuando hay estiaje, todos los reportajes, si es que llueve, si es que no llueve, vamos a hacer un reportaje del río. Pero yo me pregunto qué están haciendo el resto del año. Ya deja de llover y se olvidan del Azuay. Entonces aquí hay empresas que generan energía. Hoy estamos viviendo precisamente las consecuencias de la falta de caudales hídricos, pero no han puesto una sola planta allí, y quizás esa es una molestia que tenemos en el Austro Ecuatoriano, porque no se ve, no se nota la actuación de SELEC en el ámbito local. Las vías que conducen al complejo hidroeléctrico están destrozadas, Jimmy, a los complejos hidroeléctricos, para los dos lados, para la cuenca del Santiago y para la cuenca del río Jubones. En ambos casos están destrozadas las vías. Entonces se acuerdan del Azuay cuando hay estiaje, pero se pasa el estiaje y automáticamente se olvidan del Azuay, como si no existiera. Entonces aquí es cuando se necesita quizás un rol mucho más activo de los ministerios, de las carteras de Estado, Ministerio del Ambiente. ¿Cuántas plantas han sembrado en este año? Y quizás se necesita, frente al cambio climático, una serie de acciones globales, integrales. Imagínense, con los esfuerzos que está haciendo la prefectura del Azuay, por presupuestos pequeñitos, nuestra meta es sembrar 1 millón de árboles. Estamos en 250.000, pero se necesita acciones mucho más integrales frente al cambio climático que está viviendo en este momento no solo el Ecuador, sino el mundo entero. Claro, perfecto, pero bueno, lo digo con mucho respeto, pero es la verdad. Otro momento que cada año recuerda a la Azuay es cuando se corta la vía Cuenca-Molleturo, que ese es otro de los problemas graves también y que hacen que Azuay sea noticia, ¿no? Muy aparte de esto, es una pena lo que está pasando en Azuay, en Cuenca, que es una ciudad
posiblemente de las más hermosas y atractivas para el turismo. Ahora, en Azuay se había vivido una sequía parecida así, que de 74 días en los últimos años, ¿o es la primera vez? La verdad, Jimmy, no hemos tenido sequías tan largas como las que hoy estamos viviendo. Es decir, los 4 ríos de Cuenca son ríos hermosos, preciosos, pero hoy en día usted va a ver cero caudal, o sea, o con menos de 1 metro cúbico de agua. eh, entonces, es impresionante lo que hoy estamos viviendo. Realmente hay una sequía, es una sequía compleja, difícil, que pone en riesgo no solo la dotación de agua potable, pese a que tenemos el Parque Nacional El Cajas y es una de las zonas en donde, tenemos una reserva de agua importante, sobre todo para el agua de consumo humano. Todavía no se ha llegado a ese nivel de racionamiento por parte de la empresa municipal, pero estamos al límite, ¿no? Entonces, por eso se necesita acciones integrales, se necesita una serie de políticas públicas, que no solo sea la acción de los gobiernos locales las que le haga frente a estos retos de la adaptación al cambio climático, sino que realmente haya una política nacional, Jimmy. O sea, nadie está hablando de este tema. Estamos hablando de los costes de energía, estamos hablando del estiaje, pero ¿y qué acciones estamos haciendo? Por eso la convocatoria es una gran cruzada nacional que nos permita recuperar una zona que además ha sido devastada por los incendios. Acá se presentaron una serie de incendios y se siguen presentando. Se han quemado alrededor de 4.800 hectáreas de bosque. Eso representa el 13% de todas las quemas del país. Y aquí nos ha tocado actuar a través del COE provincial y con los diferentes cuerpos de bomberos que tenemos localmente. Hubo un incendio en Nabo, aunque se quemaron más de 450 hectáreas en medio de un bosque de pino, que nos tocó meter no solo los tanqueros, sino maquinaria pesada para tener la posibilidad de abrir cortafuegos y evitar que el fuego se expanda a más de 2.000 hectáreas de bosque de pino que teníamos en esa zona. Entonces, hoy ya no solo se habla de las quemas, 4.800 hectáreas de quema, sino hay que pensar cómo restauramos esas áreas que fueron devastadas por los incendios. Entonces, ahí incluso ya se dispone de tecnología. La prefectura adquirió hace unos meses atrás un dron de siembra. Ese dron nos permite sembrar 6 hectáreas de semilla nativa, en las zonas de bosque que han sido devastadas, 6 hectáreas por hora. Entonces, imagínense lo que podríamos hacer con la tecnología y con la voluntad, por supuesto, si es que existieran políticas nacionales para poder restaurar nuestras zonas de páramo, de bosque nativo, de bosque andino, porque luego de la sequía viene el invierno, Jimmy, y el invierno significa, cuando hay esta adaptación al cambio climático, significa grandes cantidades de lluvia en pocos minutos y en pocos segundos. Entonces, quizás ese es el llamado, es un llamado muy serio a nivel nacional para que se implementen este tipo de planes, programas y proyectos, es decir, tener políticas públicas nacionales que nos permitan hacerle frente a lo que hoy está viviendo el país y el mundo entero, no solo el país, ¿no? Perfecto, buen día. Omar Jaén le saluda, gracias por su tiempo. Perfecto. Omar. ¿Cómo ha estado? Mire, a ver, usted tiene poco más de un año en el cargo y le ha tocado qué año, ¿no? Esta es la tercera tanda de apagones en menos de un año que tenemos. No sé si lo tiene presente el país. Es la tercera tanda de apagones en menos de un año. Octubre, noviembre del año pasado, abril de este año y ahorita estamos teniendo una nueva tanda de apagones. A eso súmenle el tema de una sequía, pero también, como usted decía hace pocos segundos, también tuvimos un periodo de tiempo de lluvias muy fuertes que también provocaron inconvenientes. Yo le planteo, más allá de la parte del estiaje y todo, la parte productiva que también tiene que ver la prefectura. Ustedes tienen, junto con el alcalde de Cuenca, por ejemplo, ustedes tienen una buena relación con las cámaras de comercio, con los sectores productivos, con los sectores de los pequeños industriales y el sector agropecuario. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Qué información le tienen en tiempo real con respecto a la situación de los apagones, de las sequías, de los incendios forestales y todo eso? ¿Cuál es la situación como tal del sector productivo de la provincia? Omar, y quizás esa es una de las preocupaciones más grandes, porque el cambio climático nos afecta a todos por igual. Digamos, en algunas actividades incluso con mayores complicaciones. Fíjese, resulta que el PIB de Azuay es un PIB bastante complejo y completo, digámoslo así, porque el PIB, el Producto Interno Bruto, se divide
en diferentes actividades, empezando desde las actividades industriales. Aquí coexiste la industria, aquí coexiste la industria del turismo también, el comercio. Ahora tenemos una actividad muy fuerte en torno a los temas inmobiliarios. Es decir, el PIB que hoy tenemos y las actividades agrícolas y pecuarias también aportan significativamente. Es decir, el PIB de la Azuay, a diferencia de otras provincias del país, es un PIB bastante complejo. Y cuando existen este tipo de circunstancias como la que estamos viviendo en el Ecuador, les afecta a cada una de las diferentes actividades que se realizan. Y más aún, cuando tenemos estos apagones, por ahí se complica enormemente la industria local, la industria y el comercio local. Entonces, hoy tenemos una afectación que es una afectación terrible, porque toca parar la industria, Omar. Imagínense los empleos que están detrás, imagínense la capacidad de producción local, imagínense la capacidad competitiva que tenemos. Y resulta increíble, y digamos, hay una molestia en el Azuay por esta circunstancia que les voy a relatar. Resulta que el fin de semana hay una convocatoria al COE nacional, se reúnen las autoridades nacionales en Cuenca. Alguien pensaría, dice, qué bueno que lleguen a Cuenca para que revisen qué es lo que está pasando, que vayan y hagan una revisión de los embalses, de las cuencas hídricas, y efectivamente eso pasó. Pero la mala noticia es que vinieron a Cuenca para que al día siguiente nos corten la luz a Cuenca, y precisamente, y no solo a Cuenca, al austro ecuatoriano, donde se produce y es el corazón energético del país. Entonces, bajo esa reflexión era que se queden nomás sesionando en Quito, pues, porque si se supone que llegan a Cuenca es para poder tener un plan de acción para la cuenca hidrográfica del Paute, pues. Pero más resulta que aquí hay un trato discriminatorio a los azuayos y a la región austral y amazónica, donde que se produce la energía del país. Porque el domingo no les costaron a nadie más, sino solo a los cuencanos, a los azuayos y al austro ecuatoriano y a la Amazonía, donde que se genera la energía. Entonces ahí nos preguntamos, y ahí cabe tranquilamente una frase que es muy común y coloquial, dice, o todos en la cama o todos en el piso, ¿no? Si nos dicen seamos solidarios, bueno, entonces, ¿qué tipo de solidaridad es cuando se reúne el COE provincial, hacen un análisis de lo que está pasando en la región y la decisión que toman es cortarnos la luz? Entonces, que se queden en Quito nomás para sesionar, ¿para qué vienen a Cuenca? Entonces, son unas de las molestias que tenemos en las autoridades locales, y con razón, Omar, y con razón, porque no puede haber un trato discriminatorio. Entonces, claro, seguramente la región austral y la Amazonía representa el 30% de la votación del país. Entonces, aquí no puede pesar los cálculos electorales cuando se trata de atender a la región. Y esa es la molestia que tenemos, Omar, y la decimos con absoluto respeto. Nosotros podemos apoyar y colaborar en algunas otras acciones que se realizan en el ámbito local con los diferentes ministerios y carteras de Estado, pero esto no es posible, ¿no? O sea, esto no... Y hay que establecer también con seriedad quiénes son los responsables de lo que hoy estamos viviendo. Y aquí hay responsables con nombre y apellido, y representan precisamente los nefastos gobiernos de Moreno y de Lasso. El gobierno de Moreno destruyó todo lo que estaba a su paso, destruyó toda la capacidad institucional para darle respuesta en términos de generación de energía. Eliminaron el Ministerio de Energía, eliminaron la Agencia de Regulación de Energía, eliminaron el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y una serie de carteras de Estado. Ojo, y con el aplauso de algunos medios y con el aplauso de algunos sectores políticos. Y resulta que hoy en día el Estado no tiene la más mínima capacidad para hacerle frente a lo que hoy estamos viviendo. Resulta que se tenían que construir 34 sistemas de generación eléctrica en el país a través de inversión pública o inversión privada, porque no solo es una inversión pública la que se podía generar. El Plan Maestro de Energía, que se aprueba por acuerdo ministerial en el año 2018, da cuenta de la construcción de 34 centrales a lo largo y ancho del país. Resulta que muy pocas de esas 34 centrales de generación eléctrica se han construido hasta el día de hoy, e incluyendo estudios definitivos que teníamos en el austro ecuatoriano, tanto de Cardenillo, que ya tiene 6 años durmiendo el sueño de los justos sin que se haya logrado hacer una inversión pública para construir Cardenillo. Están con los estudios listos a detalle, ingenierías. Y tenemos el proyecto más grande del país, que es el proyecto Santiago, que está en el austro ecuatoriano, y que asimismo lleva 6 años con estudios definitivos. Entonces, ¿cómo se puede pensar
en que se puede generar un modelo de soberanía o seguridad energética si no hay inversión precisamente en estos sectores. Entonces hay que señalarlos con nombre y apellido. El gobierno de Moreno fue nefasto con todos sus ministros y el gobierno de Lazo los remató, porque no tuvo la capacidad, una tarea de incapaces que no pudieron hacer absolutamente nada en el sector eléctrico. Entonces hay que establecer con nombres y apellidos los responsables de lo que hoy está viviendo el Ecuador. Gracias a Juan Cristóbal Lloret. Te dije Juan Carlos, discúlpame. Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia de La Azuay. Bueno, que haya mejores días para la provincia. Un buen día.